En los tiempos actuales, parece que una oscuridad sin precedentes desciende sobre la tierra con una velocidad increíble y una implacable crueldad. Se observa cómo las columnas de humo de innumerables conflictos se elevan sobre templos antaño sagrados y ahora desolados, mientras el desgarrador llanto de los niños se ahoga en el estruendo ensordecedor de los lanzamientos de misiles. Los corazones de las personas, agotados por un miedo insoportable, parecen haberse apartado de su Creador, dirigiéndose hacia un vacío insondable. Es crucial comprender que lo que sucede no es simplemente una intrincada red política o un choque casual de intereses. Es algo mucho más profundo, un verdadero diluvio espiritual, una oscuridad ardiente y devoradora que no solo amenaza, sino que literalmente quema las raíces mismas de la existencia humana. De hecho, el mundo entero se estremece hoy por guerras incesantes y convulsiones internas. En las tierras de Ucrania, la sangre corre como un río, agotando sus fuerzas por las heridas infligidas por la locura del poder, y cada día trae nuevos sufrimientos, nuevas destrucciones. En el antiguo Israel, la tierra gime bajo potentes explosiones y la sangre derramada en los altares se ha convertido en una amarga sombra de la santidad y la paz de antaño. En el corazón de África, en Sudán, se observa un cuadro desgarrador donde hermanos empuñan armas contra sus propios hermanos, como si la tragedia bíblica de Caín y Abel se repitiera en sus formas más horribles. En el lejano oriente, sobre Taiwán, la tensión se acumula como una copa de ira divina a punto de desbordarse en cualquier momento, amenazando con una catástrofe global. Y en la vasta América Latina, como gusanos insaciables que devoran un fruto maduro, los cárteles y la corrupción omnipresente devoran sin piedad las almas de las jóvenes generaciones, privándolas de futuro y esperanza. Y no son evidentes los signos que se manifiestan también en la propia naturaleza. Torbellinos de fuego devastan Grecia, incendios colosales azotan las vastas extensiones de Canadá y hogares antaño acogedores en Florida quedan completamente anegados bajo el embate de las aguas. En Argentina, tornados destructivos causan estragos y extensas sequías parten la tierra en pedazos, como un corazón que hace tiempo olvidó la oración y la paz. Esto no es simplemente una rebelión de la naturaleza ni caprichos fortuitos de los elementos. Es, al parecer, el eco amenazante de un profundo desorden que reina en el alma misma del ser humano. Parece que toda la creación, desde la hierba más pequeña hasta los océanos inmensos, gime al unísono con su Creador, presagiando algo mucho más significativo que una simple sucesión de calamidades. Cabe recordar la palabra profética pronunciada por el Señor a través del profeta Isaías. He aquí que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:1-2. Son precisamente las transgresiones humanas las que han creado este profundo abismo, separando la existencia terrenal de la esfera celestial. La era de la pandemia, que muchos se esfuerzan por olvidar rápidamente, no fue simplemente un brote de infección viral. Fue una dura advertencia, similar a las plagas egipcias que cayeron sobre la tierra en tiempos de Moisés. Sin embargo, incluso cuando la sombra de la muerte se cernía sobre cada hogar, los corazones de la mayoría de las personas no se volvieron al arrepentimiento. Buscaron consuelo y salvación en las frías cifras de las estadísticas, en las pantallas parpadeantes de los dispositivos electrónicos, en ilusiones efímeras, pero de ninguna manera en la presencia divina. Hoy el mundo literalmente se tambalea al borde del abismo.
La inteligencia artificial que la humanidad ha creado y elevado a un pedestal como un nuevo becerro de oro, ahora determina audazmente qué es la verdad, qué es la virtud y qué significa el amor. La cultura moderna ha sido pervertida hasta el punto de ser irreconocible, como la astuta serpiente en el jardín del Edén. Las obras musicales ahora envenenan las almas, las artes visuales se burlan abiertamente de lo sagrado, y el cine glorifica el pecado con deleite. Y allí, donde por justicia debería oírse lamento y dolor, solo se escucha una risa despreocupada. Los líderes políticos han perdido todo sentido de conciencia. Ya no sirven a los intereses del pueblo, sino que juegan con las leyes, como niños que se divierten con huesos de muertos. Como en los tiempos de Noé, la tierra se ha llenado de violencia y los pensamientos de las personas están constantemente inclinados al mal. La humanidad ha olvidado una verdad fundamental. Cualquier ley desprovista de un principio divino es simplemente una cáscara vacía e inútil. Comúnmente la gente podría preguntar si esta situación no es un compañero eterno de la historia humana. Sin embargo, como se subraya, la era actual se distingue en que el pecado es ahora celebrado con orgullo abierto, y la oscuridad no solo existe, sino que se normaliza activamente en la conciencia pública. El mal, antes oculto, ahora a menudo se transforma en una forma de entretenimiento. Así se manifiesta la naturaleza de la oscuridad. No irrumpe de golpe, sino que se filtra lenta e imperceptiblemente, como la niebla que penetra a través de las apenas visibles grietas del alma humana. Su influencia se extiende por todas partes, penetra en las paredes de las instituciones educativas, se asienta en los dispositivos electrónicos personales y se contiene en los flujos de palabras que emanan de las pantallas digitales. Como una vez dijo Cristo, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y no entendían. En este entumecimiento reside la verdadera perdición, apatía espiritual, indiferencia generalizada y una peligrosa y falsa neutralidad. El espíritu de la mentira ya se ha establecido en altos tronos, manipulando los discursos de los líderes y escondiéndose detrás de atractivos conceptos de progreso. Envuelve culturas enteras, borrando implacablemente la línea que antes era clara entre la luz y la sombra, y lo más preocupante, se disfraza hábilmente de ángel de luz para engañar, si es posible, incluso a los que se consideran elegidos. El llamado a la salvación que se ha escuchado no es solo una palabra común, sino un grito profundo y desesperado. Puede compararse con el palpitante latido de un corazón que oye claramente los pasos de la ira del Señor que se acerca. Se insta encarecidamente a las personas a no buscar refugio en el cinismo. No deben consolarse con pensamientos como «esto es solo política», «esto es una conspiración» o «esto pasará por sí solo». No, se enfatiza que tal estado de cosas no pasará. Al contrario, el tiempo de la purificación se acerca inexorablemente, porque si el Altísimo no mostró piedad a las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, surge una pregunta razonable: ¿por qué debería perdonar a las ciudades modernas, donde los desfiles públicos de orgullo han suplantado el verdadero arrepentimiento, y los templos, destinados a ser lugares de adoración, se han convertido en algo parecido a ruidosos supermercados? Como una advertencia paternal, resuena la noticia de la inminente oscuridad ardiente que al principio no afecta la realidad física, sino el alma misma del ser humano. Esta oscuridad ciega el espíritu, quema sin piedad los restos de la conciencia y enfría el corazón, volviéndolo indiferente al dolor ajeno.
Sin embargo, a esta oscuridad espiritual le seguirá inevitablemente el juicio, porque como dice la Escritura, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse y salir a la luz. Lucas 12:3. La misericordia divina aún mantiene las puertas abiertas, pero el paso ya se ha estrechado hasta una rendija apenas perceptible. La humanidad debe despertar de su letargo espiritual, adquirir sabiduría, como las vírgenes prudentes cuyas lámparas están llenas del aceite de la preparación. Ha llegado el momento de un arrepentimiento sincero, una oración ferviente y un ayuno ascético. Es necesario limpiar tanto el propio hogar como las profundidades del alma, y también invocar la ayuda del ángel de la guarda, pues los tiempos actuales están llenos de astucia y pruebas. En verdad, el pueblo de Dios debe humillarse e inclinarse ahora mismo, antes de que la llama de la fe se convierta en cenizas frías, antes de que la oscuridad omnipresente devore la luz del sol. La ceguera espiritual, o el oscurecimiento del alma, representa una amenaza mucho más destructiva que cualquier invento o arma creada por manos humanas. En el mundo moderno, innumerables almas deambulan por sus calles, como sombras incorpóreas, desprovistas de raíces profundas, que han perdido toda dirección y carecen de verdadera fe. La voz divina ha sido silenciada y desplazada por algoritmos sin alma, y en los corazones humanos se ha establecido firmemente una lógica desprovista de todo amor, es fría, puramente calculadora y absolutamente inhumana. Ahora el bien ha dejado de ser llamado bien y el mal ya no es reconocido como tal. La verdad genuina se percibe como una ofensa, mientras que la mentira descarada se proclama solemnemente como progreso. El concepto de tolerancia se utiliza cínicamente para justificar el silencio pasivo frente al pecado, y la voz de la conciencia se convierte universalmente en objeto de burlas y desprecio. ¿No profetizó el antiguo profeta Amós sobre este tiempo sombrío? Él anunció las palabras del Señor Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. En verdad, este día predicho ya ha llegado. El hambre espiritual se ha extendido por todas partes, abarcando todos los rincones del mundo. Millones de personas, lamentablemente, no son conscientes de esta hambre omnipresente, ya que se concentran exclusivamente en la búsqueda de alimento para su cuerpo físico, olvidando por completo que sus almas se están extinguiendo lenta pero seguramente. Exteriormente, las personas pueden estar saciadas e incluso hartas de bienes materiales, pero por dentro permanecen asombrosamente vacías. Buscan placeres, pero no viven una vida plena. En la búsqueda incesante del sentido de su existencia, no pueden encontrarlo, pues se han perdido sin remedio en el reflejo ilusorio de su propio yo. La humanidad actual parece haberse distanciado significativamente de su Creador. Como el hijo pródigo del Evangelio, ha malgastado imprudentemente una herencia preciosa que incluye la fe sincera, la dignidad inherente y la verdad inmutable. Ahora, sin embargo, permanece en una profunda decadencia moral, figuradamente, entre el vicio y al mismo tiempo devora con avidez las falsas promesas del maligno, tomándolas por verdadero sustento. Las tecnologías modernas han sido elevadas al rango de un nuevo ídolo. Las voces que emanan del mundo de los dispositivos electrónicos, hechos de metal y cristal, instruyen a la nueva generación en un camino donde se puede amar sin sentimiento genuino, existir sin un propósito superior y obtener cierta libertad a través de la transgresión de mandamientos ancestrales.
Incluso las enseñanzas espirituales, llamadas a servir de faro y luz guía para las almas perdidas, a menudo degeneran en rituales sin vida, convirtiéndose en una mera cáscara externa, un templo desprovisto de fuego vivificante y una palabra sin verdadero espíritu. Sin embargo, el Altísimo no permanece en silencio. Él sigue dirigiéndose a las personas a través de grandes calamidades, en inundaciones devastadoras, en incendios asoladores, en guerras sangrientas y también en destinos trágicos y vidas rotas. Como una vez anunció a través del profeta Ezequiel, el Señor hoy sigue clamando: «He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré». Ezequiel 34:11. Él busca incansablemente a quienes se han descarriado, pero ¿es capaz su llamado de llegar al oído de quien está absorto por completo en el cautivador brillo de una pantalla? Ante nuestros ojos se desarrolla una destrucción catastrófica de los fundamentos morales. Las familias sufren una desintegración irreversible. Los sagrados lazos del matrimonio son cada vez más reducidos a acuerdos temporales, y los niños crecen privados del cuidado parental y la guía espiritual a través de la oración. La corrupción, que antes se ocultaba en las sombras, ahora no solo no se esconde, sino que desfila abiertamente por escenarios públicos y calles de la ciudad. Penetra sin obstáculos en las instituciones educativas y en el ámbito de la cultura de masas, manifestándose en series populares. Más aún, sus manifestaciones son recibidas con aprobación y fuertes aplausos por parte de las masas. Esto es, sin duda, el preámbulo de la oscuridad absoluta, el momento en que el mal deja de temer a la luz, porque la propia luz, por desgracia, ha perdido su capacidad anterior de brillar. En tiempos antiguos, en los días de Lot, la humanidad vivía en una ilusión de bienestar, como si nada presagiara el mal. La gente construía viviendas, realizaba transacciones de compraventa, se entregaba a las comidas y bebidas, sin saber en absoluto que una retribución ardiente ya se cernía sobre ellos. Un cuadro similar, por desgracia, se observa en la era moderna. Muchos afirman: la situación no es tan crítica, es solo una evolución natural de la sociedad, estamos entrando en una nueva era. Sin embargo, si a esto se le puede llamar era, es sin duda una era de desintegración espiritual y decadencia moral. Es un tiempo en que lo material y lo carnal prevalecen sobre el principio espiritual y las manifestaciones pecaminosas son elevadas al rango de virtudes y aprobadas por la sociedad. Quien habla de esto no lo hace como un juez severo, sino como un padre amoroso cuyo corazón sufre de dolor. Con amargura ve cómo la juventud actual pierde su camino, cómo las almas se extinguen sin haber conocido el verdadero nacimiento para la eternidad. Observa cómo lo que era sagrado se convierte en una mercancía común y la blasfemia descarada se convierte en una forma más de entretenimiento. La humanidad parece haber olvidado una verdad crucial. El Altísimo no es solo la encarnación del amor ilimitado, sino también de la justicia. No es solo la fuente de todo perdón, sino también del fuego consumidor de la retribución. Pues no en vano dice la Escritura: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Ha llegado el momento de una pausa profunda y sincera, no solo de palabra, sino en el corazón mismo. Es necesario silenciar las voces falsas, rechazar los flujos de inmundicia que emanan de las pantallas, apagar la música que envenena las profundidades del alma. Se debe recuperar la capacidad de silencio ante el Altísimo, sumergiéndose en profunda oración y reflexión. Esta pausa es necesaria para escuchar su palabra, para derramar lágrimas de arrepentimiento, para arrepentirse sinceramente, porque la oscuridad que se avecina ya está cerca.
no son columnas de humo o lenguas de fuego, sino un vacío que todo lo consume. Este vacío priva al ser humano de la capacidad de llorar por compasión, de amar sinceramente y de creer inquebrantablemente. Y si el alma no despierta de este sueño profundo, solo le seguirá una oscuridad eterna y sin esperanza. Se observa cómo muchas personas expresan su agotamiento, declarando: estamos cansados del miedo, no queremos oír hablar de juicio, anhelamos la paz. Sin embargo, cabe destacar que la verdad, por su naturaleza, no se adapta a las aspiraciones o al cansancio humano. La verdadera paz no nace de evitar la realidad o de intentar eludir las cuestiones difíciles. No llega a quienes prefieren cerrar los ojos ante hechos incómodos. La verdadera armonía no es simplemente la ausencia de ansiedades y preocupaciones, sino la presencia profunda y omnímoda del principio divino. Y allí donde, por alguna razón, lo divino ha sido rechazado o ignorado, la consecución de la verdadera paz se vuelve imposible. No hay paz para los impíos, afirma el Señor, como se dice en el libro del profeta Isaías, Isaías 48:22. Muchos anhelan la iluminación espiritual, pero al mismo tiempo muestran renuencia a aceptar la verdad misma. Buscan consuelo y alivio para su alma, pero obstinadamente evitan la necesidad de un arrepentimiento sincero. Deseando obtener bendiciones y gracia de lo alto, sin embargo, rechazan tomar su cruz. Tal postura es internamente contradictoria y absolutamente imposible, porque sin el sacrificio del Gólgota no puede haber verdadera resurrección a una nueva vida. Sin lágrimas de arrepentimiento derramadas, es imposible obtener el perdón. Sin una lucha persistente contra las propias debilidades y pecados, no se alcanzará la verdadera victoria. El mundo moderno, al parecer, ha caído prisionero de la apatía y la inactividad espiritual, un estado que, por su fuerza destructiva, puede ser mucho más letal que cualquier guerra. Es como una enfermedad que no deja rastros externos en el cuerpo, pero que afecta profundamente y encadena el alma misma del ser humano. Lamentablemente, se observa que un número considerable de personas se ha vuelto espiritualmente indiferente, o, como se suele decir, tibio. Su comportamiento no se caracteriza por la blasfemia abierta o la ofensa directa a lo divino. Sin embargo, tampoco le rinden alabanza ni se dirigen a Él en oración sincera. Prefieren vivir manteniendo una coexistencia más o menos aceptable con la fe, sin profundizar en su esencia. Sin embargo, sus corazones hace tiempo que están entregados a otras prioridades: el bienestar material, la inmersión interminable en las pantallas digitales y la búsqueda de estatus social. Tales personas desean poseer una forma de fe cómoda y tranquila, que no les exija profundos cambios internos, que no les cause inquietud y, lo más importante, que no requiera la erradicación total del pecado de sus vidas. Sin embargo, es necesario comprender que una fe así, indolora y poco exigente, simplemente no existe. La verdadera fe, por el contrario, es como una herida abierta a través de la cual la luz transformadora penetra en el alma humana. Una mirada al panorama cultural contemporáneo revela cambios profundos. La juventud de hoy a menudo prefiere citar los pensamientos y declaraciones de influyentes figuras mediáticas, en lugar de recurrir a la sabiduría de los antiguos profetas o maestros espirituales. Se orientan con facilidad en las complejas tramas y personajes de las series de televisión, pero experimentan dificultades si se trata de conocer al menos un salmo o los fundamentos de las Sagradas Escrituras. El objeto de sus acaloradas discusiones a veces es el hecho mismo de leer el Evangelio y no su contenido.
Los ídolos para muchos de ellos son aquellos que se burlan abiertamente de la virtud, exaltando lo corporal y denigrando la importancia de lo espiritual. Son precisamente estas personas las que forman activamente las mentes de generaciones enteras, socavando gradualmente el fundamento de los valores espirituales que durante muchos siglos se conservaron cuidadosamente en los muros de los monasterios y en los hogares. Sin embargo, las tendencias perniciosas no se limitan solo al ámbito de la cultura. Se observa que cierto espíritu de alienación o distorsión ha penetrado incluso en el ámbito de la conciencia religiosa. A menudo se escuchan afirmaciones comunes: Dios es exclusivamente amor, Él no juzga, solo desea que la gente sea feliz. Y aunque en estas palabras hay una parte de verdad, en esencia son solo una verdad a medias. Y como se sabe, la media verdad a menudo resulta más perjudicial que una mentira descarada, pues engaña de manera más sutil. El verdadero amor del Altísimo es como un fuego purificador y su juicio una luz que ilumina. La verdadera felicidad que Él ofrece no se alcanza a través del confort y la serenidad momentáneos, sino mediante un proceso de profunda purificación y transformación. Esto lo atestigua, por ejemplo, la Sagrada Escritura: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Se observa también que el concepto de pecado ha perdido su agudeza y ha dejado de causar dolor o malestar interno al ser humano. Ha ocurrido una especie de habituación a él. Este fenómeno puede compararse con el estado de una persona que permanece mucho tiempo en un ambiente maloliente y con el tiempo deja de percibir el olor desagradable. Así también el corazón humano, inmerso en la mentira y el engaño, pierde la capacidad de sentir aversión por la descomposición moral. La sociedad se ha acostumbrado a las manifestaciones de envidia, a la lujuria desenfrenada, a la pronunciación de palabras vacías y sin sentido. El comportamiento pecaminoso se ha transformado en una especie de telón de fondo habitual de la existencia. Se ha vuelto inseparable, a menudo invisible e incluso paradójicamente conveniente. Sin embargo, a pesar de esta ceguera humana, el Dios omnividente sigue observando y, como relata la tradición, los ángeles se afligen por este estado del mundo. Cuando Jesucristo entró en el sagrado recinto del templo y vio allí el comercio desenfrenado que se desarrollaba, no se retiró en silencio. Al contrario, con justa indignación, volcó las mesas de los cambistas y tomó un látigo, pues hay momentos críticos en que el silencio pasivo equivale a la complicidad directa con el mal, y precisamente tal hora decisiva había llegado entonces. Si la comunidad de creyentes, la Iglesia, prefiere permanecer indiferente, entonces, como se predijo, incluso las piedras comenzarán a proclamar la verdad. Si los seguidores de Cristo persisten en el silencio, entonces el pecado mismo clamará en su lugar, denunciando su inacción. Por eso el orador insta encarecidamente: no se debe temer el dolor o las adversidades temporales, sino que el verdadero peligro reside en el endurecimiento del corazón. No hay que temer la vergüenza o la condena pública. Mucho más terrible es sumergirse en el abismo de la indiferencia hacia las cuestiones espirituales. Es mucho más preferible postrarse ante el Altísimo en sinceras lágrimas de profundo arrepentimiento que permanecer orgullosamente de pie ante la mirada de la gente, viviendo en la telaraña de la mentira. En verdad, es mejor ser quebrantado y humilde bajo el peso del arrepentimiento que alcanzar el éxito y la prosperidad viviendo en los brazos del pecado. El orador
En apoyo de sus palabras, relató un conmovedor caso ocurrido con una mujer en Argentina que, estando profundamente sumergida en el vicio y el pecado, un día se atrevió a cruzar el umbral de una iglesia. Sin poseer ninguna habilidad de oración formal, simplemente ocupó un lugar en un rincón apartado del templo, derramando lágrimas en silencio durante una hora entera. Sin embargo, fue precisamente en ese día trascendental cuando su esencia interior, su alma, comenzó a despertar lenta, pero seguramente a una nueva vida y conciencia. Hoy esta mujer tiende activamente una mano a otras personas que, como ella en su momento, se encontraron en un estado de desorientación y desesperación espiritual. Esto no ocurre porque haya alcanzado un estado de santidad absoluta, sino porque en ese momento comprendió profundamente su propia perdición espiritual y su aguda necesidad de salvación. Así, el orador insta a los oyentes a no temer reconocer su propia ceguera espiritual, sus errores y debilidades. El Altísimo no rechaza a quienes son débiles y de espíritu frágil. Al contrario, se aparta de los corazones arrogantes y orgullosos, llenos de autosatisfacción. Él se acerca y extiende su misericordia ilimitada a quienes, sincera y contritamente, pronuncian en su oración: Señor, estoy cansado, estoy perdido, estoy sucio, límpiame, porque Él posee el poder milagroso de transformar la arcilla común en oro precioso, de convertir las heridas profundas en fuente de gloria y testimonio, y las cenizas sin vida en una luz resplandeciente de esperanza y renovación. El mundo se acerca a un momento de profunda revelación, un acontecimiento que hará estremecer incluso a las almas más firmes. Este temblor de la tierra será causado no solo por conmociones geológicas, sino también por la propagación universal del pecado, pues el mal ya no busca ocultarse. Exige abiertamente adoración, anhela ocupar el trono, tratando de obligar a la humanidad a llamar luz a la oscuridad. Sin embargo, esto no está destinado a suceder. Dios se levantará. Su venida ya ha comenzado. Si existiera la posibilidad, se podría abrazar cada corazón herido que vaga en la incierta niebla. Se podría estrechar contra el pecho a quienes han perdido toda sensación de luz. Pues es evidente que muchos sufren no por una depravación innata, sino por profundas heridas internas, recibidas en un mundo que les exigía incansablemente ser fuertes, exitosos y atractivos externamente, sin enseñarles en absoluto la santidad. Se les instruyó para vencer, pero no para sufrir, para buscar placeres efímeros, pero no para recurrir a la oración, para creer exclusivamente en sí mismos, pero no para morir al ego. Crecieron en una generación donde el pecado se convirtió en la norma aceptada y el anhelo de santidad se percibía como locura, donde la mención de la crucifixión provocaba burlas y el cinismo era aplaudido, donde hablar del alma se consideraba una muestra de debilidad y la compasión por el dolor ajeno, ingenuidad. Al final, estas personas parecen fuertes, pero sienten un profundo vacío interior. Sus sonrisas son solo una máscara que oculta un agotamiento interno, producto de una era en la que el diablo ha aprendido hábilmente a permanecer invisible. La realidad moderna se presenta como un mundo de visibilidad universal y fugacidad vertiginosa. Categorías profundas del ser humano, como la fe, han sido reducidas al nivel de frases vacías. El amor sincero se expresa solo en emojis sin rostro, y la verdadera alegría se reduce a videos fugaces de 15 segundos. Todo se ha vuelto transitorio, desprovisto de raíces sólidas y desconectado del fundamento celestial y espiritual. Precisamente por esta razón, llega una oscuridad ardiente y devoradora,
no como un acto de retribución divina, sino como una consecuencia inevitable de una existencia desprovista de conexión con Dios. No es una manifestación de ira, sino el resultado lógico de una elección. Porque cuando el ser humano arranca con sus propias manos la fuente vivificante de su corazón, su lugar es inevitablemente ocupado por la oscuridad. Cabe destacar que el concepto mismo de pecado prácticamente ha desaparecido del léxico moderno, incluso dentro de los muros de los templos. Ha sido reemplazado por definiciones suavizadas como error, camino difícil o trauma. Sin embargo, si no se nombra al pecado por su nombre, no desaparecerá. Al contrario, se arraiga profundamente en la conciencia y la sociedad, echa raíces sólidas, transformándose gradualmente en una parte integral del sistema, las normas culturales e incluso las tradiciones. Esto es precisamente lo que se observa hoy. El pecado ha dejado de ser una transgresión puramente personal, ha adquirido un carácter colectivo, transformándose de un drama individual en una especie de ritual social, lo cual es una circunstancia verdaderamente aterradora. Debe prestarse atención a los cambios drásticos en el lenguaje, cómo, imperceptiblemente, poco a poco, la sociedad ha sido adiestrada para llamar a la mentira versión, alternativa de los hechos, a la soberbia, sana autoestima, y a la lujuria, expresión personal. De manera similar, la palabra amor se utiliza cada vez más para designar solo la pasión carnal, y el concepto de libertad se ha desvinculado por completo de los lazos de la conciencia. Este fenómeno no es otra cosa que hechicería espiritual, cuya fuente original es la antigua serpiente, el padre primordial de toda mentira. Como está escrito, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Juan 8:44. Y aún así, incluso en medio de esta oscuridad que se densifica, el observador distingue destellos de esperanza. A la vista se presenta la imagen de una anciana en México, que vive en una humilde casa de adobe. Se despierta cada mañana mucho antes del amanecer para encender una vela y elevar oraciones por sus nietos. Su humilde servicio pasa desapercibido para los ojos humanos, pero el cielo ve su devoción. Luego aparece un joven de Colombia, que por temor a las burlas de sus amigos, guarda en secreto un crucifijo cerca de su corazón, porque su alma no puede alejarse de Jesús. Y finalmente se observa a una madre en Venezuela que entrega el último trozo de pan a su vecina, impulsada por la profunda fe de que el verdadero bien reside en la generosidad, no en el miedo. Son precisamente estas manifestaciones las que encarnan la verdadera iglesia, no la que se designa en rótulos y fachadas externas, sino la que vive y actúa en las profundidades del corazón humano, en las obras más íntimas. Esta iglesia invisible irradia su luz precisamente cuando el mundo circundante está sumergido en la oscuridad. Sin embargo, las almas de estos creyentes están bajo constante amenaza. El astuto espíritu de la época vigila sin cesar, buscando apagar cada chispa de fe como una vela. Utiliza hábilmente el cansancio humano para sembrar sigilosamente las semillas de la indiferencia, empujando a la apatía. Murmura incesantemente sobre la inutilidad de la oración, sobre que la voz de Dios está en silencio y que todos los esfuerzos son en vano. Sin embargo, hay que reconocer todas estas insinuaciones persistentes no son más que una mentira sofisticada. Y si alguien ha sentido tales dudas o presión, debe saber, de ninguna manera está solo en sus experiencias. El Señor Altísimo no ha abandonado esta tierra ni la ha dejado a su suerte.
Él se manifiesta, pero no en el ruido estruendoso o la tempestad furiosa, sino exclusivamente en el corazón que está dispuesto a atender y escuchar. Así como se describe en la historia sagrada del profeta Elías, el Señor se manifestó no en un viento poderoso, ni en un terremoto que sacudía la tierra, ni en un fuego consumidor, sino en una brisa suave y apenas perceptible. Primero en Reyes 19, 11, 12. La presencia divina llega allí donde se le espera sinceramente, no a través de fórmulas memorizadas o rituales vacíos, sino a través de un hambre espiritual genuina, una sed insaciable y un dolor profundo que testifica una búsqueda sincera. Por lo tanto, a quienes buscan consuelo, no deben temer las lágrimas, no hay necesidad de temer arrodillarse, y no deben tener miedo en absoluto de pronunciar en voz alta: estoy cansado, no sé cómo orar, no sé quién soy, pero quiero volver. Esto es precisamente el verdadero comienzo, y esta confesión sincera es suficiente para provocar una respuesta en las esferas celestiales, porque Dios se presenta como Padre, y un Padre no exige perfección absoluta. Él busca la verdad genuina. No espera máscaras hábilmente creadas, sino un corazón abierto. Y si una persona es capaz de entregarle incluso el más mínimo fragmento de su dolor, Él lo transformará en algo completamente nuevo, porque, como dice la Escritura, la caña cascada no la quebrará, y el pábilo que humea no lo apagará. Isaías 42:3. Su misericordia es más tierna que cualquier contacto, y su poder supera todo lo existente. También debe comprenderse que, en breve, el mundo será testigo de cómo el mal, que durante siglos se ha ocultado en las sombras, saldrá completamente a la superficie. Ya está penetrando en la vida cotidiana, en las normas legales, en las manifestaciones culturales y en los sistemas educativos. Ya no busca ocultarse. Sin embargo, el Altísimo tampoco esperará eternamente. La rendija en la puerta de las oportunidades se vuelve cada vez más estrecha, y si la Iglesia no se levanta en su verdadera fuerza, corre el riesgo de desaparecer, no en el sentido de una reducción del número de feligreses, sino en la pérdida de su poder espiritual y moral. Y entonces, inevitablemente, llegará un período de profunda oscuridad, cuando nadie podrá emprender ninguna acción. El propósito de este mensaje no es sembrar miedo entre las personas, sino despertarlas de su sueño. Quien transmite estas palabras no es un profeta de ira, es como un padre que ve a sus hijos durmiendo al borde del abismo. Su voz se eleva no por odio al mundo, sino por un amor profundo y abarcador que no le permite guardar silencio. El Altísimo no necesita temores humanos, Él necesita corazones, no aquellos que parecen perfectos, brillantes o victoriosos, sino vivos, quebrantados, dispuestos a pasar por la purificación en el crisol de su misericordia. Mientras el ser humano respira, la puerta de la esperanza permanece abierta. Mientras su palabra siga resonando, existe la posibilidad de salvación. Mientras el corazón sea capaz de llorar, puede ser sanado. El arrepentimiento, contrariamente a las percepciones comunes, no es en absoluto un acto vergonzoso. Al contrario, representa un retorno profundo y significativo a los propios orígenes, al verdadero camino. Es el momento en que la persona decide finalmente apartarse del mundo de las ilusiones y las falsas concepciones para dirigir su mirada directamente a la luz de la verdad. Es también el paso en que el individuo deja de buscar culpables en los demás y en su lugar se dirige sinceramente con una súplica interna: Señor, comienza conmigo. Es precisamente con este reconocimiento personal y autoanálisis que comienza el camino hacia la salvación,
un camino trazado a través de la conciencia de la verdad, a través del inevitable dolor del autoconocimiento y a través de un profundo y humilde silencio ante la presencia divina. Es importante destacar que el llamado al retorno no se dirige a una religión formal, sino al Padre mismo, no a rituales sin alma, sino al Dios vivo y verdadero, y no por un miedo banal a la perspectiva del infierno, sino por un anhelo profundo y genuino de la morada celestial. Nuestro tiempo terrenal ya no solo fluye, sino que se precipita velozmente, como un torrente imparable, y cada segundo que pasa se lleva irremisiblemente a aquellos que no encontraron el coraje para el cambio interior, que pospusieron constantemente el momento de su confesión, esperando alguna circunstancia adecuada, que ingenuamente creyeron que aún quedaba tiempo de sobra. Sin embargo, el ser humano nunca puede saber cuándo llegará su última hora. Desconoce cuántas veces más el llamado divino tocará a las puertas de su alma. Nadie puede estar seguro de si esta noche en curso es su última oportunidad para la transformación. Por lo tanto, es extremadamente importante no jugar con la eternidad, no entregarse al autoengaño. La Sagrada Escritura afirma claramente: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Este llamado es relevante hoy y no debe posponerse para un mañana incierto. Se debe regresar, como el hijo pródigo del Evangelio, incluso si su vestido espiritual está rasgado, incluso si no encuentra las palabras adecuadas, incluso si sus manos tiemblan de nerviosismo o miedo. Lo único que tiene verdadera importancia es el regreso mismo, porque el Padre Celestial espera incansablemente. Del cielo ya comienzan a caer las primeras gotas de la justicia divina, y si el arrepentimiento no logra detener este torrente inminente, entonces inevitablemente vendrá un juicio purificador, pero no será un juicio por odio, sino por la verdad suprema, no por ira, sino por amor ilimitado. El Altísimo no es un ser vengativo, Él es luz pura, y esta luz, por su naturaleza, o concede la salvación o consume por completo, dependiendo de la disposición del alma para recibirla. Quien pronuncia estas palabras, como si estuviera arrodillado, declara que él también, portador de las llaves, siente un temor reverencial ante el Señor. También tiembla ante la innegable grandeza de la verdad, y sabe, si la humanidad no derrama lágrimas de arrepentimiento ahora, el día de mañana podría traer consecuencias irreversibles cuando sea demasiado tarde. En el futuro se les preguntará no por las causas de su debilidad, sino por la profundidad de su indiferencia, que resultó ser mucho más destructiva. Dirigiendo sus palabras al oyente, donde quiera que se encuentre, en su habitación o en el coche, en el vagón del metro o en el tejado de un edificio, rodeado de gente o en completa soledad, el autor insta a una profunda atención. Subraya, este mensaje está destinado precisamente para él. Esto no es una coincidencia, no es simplemente una grabación de video, no es solo una onda de sonido, es un llamado sincero. Dios lo llama, y el Creador no exige que la persona comprenda todos sus designios, solo apela a la confianza, pidiendo que se pronuncien palabras de humildad. Señor, heme aquí, soy indigno, pero estoy aquí, sálvame. Y el poder superior sin duda lo escuchará, y entonces comenzará una maravillosa transformación. Este milagro se manifestará no en el mundo exterior, sino en las profundidades de su alma, ahora mismo,